Voy a compartir las diapositivas ahora mismo. Ok, hermanos, bueno, la pregunta que había hecho era ¿qué escritos de la historia de la iglesia tenemos del primer siglo? Aquí un ilustre alumno, Jerónimo, nos decía que la historia de Flavio Josefo, la guerra de los judíos, la historia del templo, y tenemos esos relatos de Josefo, ¿no? Sí, tenemos esos relatos, tenemos también Okay. relatos de algunos árabes. Algunos árabes, ok. Que hablan de Cristo. Pero ¿es el primer siglo esos escritos? Sí. Okay. ¿No te acuerdas del nombre? ¿No lo acabas de inventar, Jerónimo? No, seguro. No. Okay. De hecho, porque tú nos pediste una historia de eso y yo te lo... Bueno, mandaste. Ok, yo creo que ya. Alguien. Ok, entonces Jerónimo aquí nos remite a otro escrito que no se acuerda su nombre, pero habla de Flavio Josefo y nos da algunos datos precisamente de Cristo. Incluso hay un testimonio de Cristo, de su vida y justamente de su popularidad en el Medio Oriente, en Palestina. Y tenemos a Flavio Josefo, que es un historiador judío, de origen judío, que es una fuente confiable de historia. Entonces tenemos una fuente veraz de historia que está parte de la iglesia, es decir, está fuera del cristianismo. Está hablando un judío, un historiador. Y Flavio Josefo, dicho sea de paso, es considerado también un testimonio. Ajá, exacto. Es un testimonio de que Cristo, de que realmente el cristianismo no es un mito o fue algo inventado por alguna persona como Pablo, sino que tiene sus raíces en la historia, incluso aparte de las escrituras. ¿Qué otro libro tenemos que nos hable de la historia de la iglesia del primer siglo? ¿No? ¿Seguros no tenemos otro libro? No me digan eso. Libros que hablan de Cristo, no, que hablan de la historia de la iglesia, que hablan de Cristo, de la historia de los apóstoles. No me espanten con que no saben. De hecho, lo tenemos en la Biblia y lo vamos a estudiar en este semestre. El libro de los Hechos, exactamente. El libro de los Hechos es este libro histórico. Vamos a ver que el autor probablemente, o estamos de acuerdo con la mayoría, que es Lucas, el doctor historiador Lucas. Hechos de los Apóstoles no es el primer libro de historia, de hecho. El primer libro de historia de la iglesia, de los evangelios de Cristo, es, ¿qué creen? Antes de Hechos. ¿Habrá otro libro donde algún historiador relate historias o relate la historia del evangelio, la historia de Cristo, de los apóstoles, de la muerte, de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo? Aparte de Hechos. Yo creo que sí, La Didache es la compilación de las enseñanzas y demás, pero justamente históricamente es más teológico que histórico. Pero antes de, a ver, ¿quién fue el autor de Hechos? Dijimos. Lucas. ¿Lucas escribió otra cosa? No. Claro que sí, el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas todos, capítulo 1. Lucas 1. Vamos al versículo 1. Fíjense lo que dice Lucas. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Bueno, creo que se quedó aquí la NBI. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Fíjense lo que dice Lucas en el primer versículo. Muchos han intentado hacer estos relatos. Lamentablemente no tenemos muchos escritos ya vivos de estos relatos que se escribieron. Lucas tiene otras fuentes. Un historiador, ¿en qué se basa para escribir historia? Recopila información. Recopila.
De donde sea, pero ¿es donde sea o tienen que ser fuentes confiables? No, tiene que ser fuentes. Exactamente, no es de donde sea. Tienen que ser fuentes que realmente sean confiables. ¿Qué libros o qué fuentes Lucas pudo usar para escribir el Evangelio de Lucas y Hechos? Los otros libros de los apóstoles. Otros libros, los Evangelios. ¿Mande? Mateo y Marcos, exactamente, tenemos que remitirnos precisamente a escritos que ya se hayan escrito en el tiempo de Lucas. Probablemente ya estaba Marcos, por ejemplo, en circulación, que algunos piensan que es el primer evangelio en ser escrito, incluso Mateo. Había quizá ya algunas cartas circulando también de los apóstoles, no lo sabemos muy bien, pero ya tenía fuentes. Obviamente, ¿qué otras fuentes tenía aparte de lo escrito? ¿Conocíalo? Las enseñanzas de Pablo y de los discípulos que aún... Exactamente. Otra de las fuentes con las cuales él podía usar eran los mismos testigos oculares de Cristo, es decir, las mismas personas que caminaron con Cristo. Entonces, fíjate lo que dice Lucas, ¿no? Muchos han intentado hacer estas cosas que yo quiero hacer, tal como nos las transmitieron de los que desde el principio fueron testigos presenciales. Esa transmisión oral principalmente, es decir, de boca a boca, es lo que conocemos como la tradición de la iglesia. Ya lo hablamos en otras clases, ¿no es cierto? Aquí algunos alumnos que son nuevos quizá no han escuchado este tema, pero la tradición, de alguna manera, de la iglesia se refiere al conjunto de enseñanzas que se han transmitido a lo largo de los años. Entonces, Lucas dice, hay unas personas que son los testigos presenciales, es decir, los apóstoles, los que nos han transmitido estas cosas desde el principio y son servidores de la palabra. Dice, por lo tanto, excelentísimo Teófilo, no sabemos quién era Teófilo, pero por lo menos yo no quiero ponerle así a mi hijo, ¿verdad? Pero era un excelentísimo, probablemente era un gobernante, probablemente era una persona muy, muy importante. Algunos piensan que incluso le costeó a Lucas su ministerio, ¿verdad? Para recopilar todo esto. Pues ustedes saben que es chamba, ¿verdad? Hacer una recopilación histórica. No sabemos muy bien esto, pero dice Lucas que lo investigó todo con esmero desde su origen y decidió escribírselo de una manera ordenada. ¿Con qué propósito le escribió Lucas a Teófilo? ¿Cuál fue el propósito de recopilar todo esto? Transmitirlo. Pues en parte, ¿qué dice el versículo 4? Para que llegues... sepan la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Para que sepan la verdad precisa. ¿De la Reina Valera? La de las Américas. De las Américas. Para que tengan... ¿Qué dice? Dice, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Para que sepas la verdad precisa de las cosas que te han sido enseñadas. La NBI dice, para que tengas plena seguridad de lo que te enseñaron. El propósito de Lucas en el Evangelio de este mismo nombre es justamente tener un recuento histórico verídico que podamos confiar acerca de Cristo. Algo precioso de los 4 evangelios es que los 4 evangelios son como, sobre todo 3, Mateo, Marcos y Lucas, son muy similares. Juan no está en discordancia o contradice a los demás, pero Juan aborda la vida de Jesús de una manera más profunda en un sentido de sus enseñanzas. Y hay otros relatos que aparecen en Juan que no encontramos en los otros evangelios. Eso no quiere decir que está mal, al contrario, está bien. Es que estamos hablando de 4 escritores distintos. Personas que de alguna manera escriben acerca de Cristo desde un ángulo distinto, como lo han explicado muchos comentaristas. Pero Lucas, fíjense, el propósito de Lucas era dar una historia, un relato histórico acerca de Cristo. Entonces, el primer libro histórico, por lo tanto, de una manera formal, es Lucas. En segundo lugar tenemos, ¿qué otro libro dijimos? Los otros evangelios. Pero de historia. Hechos. Vamos a Hechos 1. Hechos 1. Versículo 1. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber aquí en los comentarios o pueden levantar su mano para darles la participación, ¿vale? Fíjense lo que dice el versículo 1, voy a leer también la NBI, pueden leer la versión que traigan ustedes o tengan en sus smartphones.
Pero dice el versículo 1 de Hechos, estimado Teófilo, ya no le dice excelentísimo, se me hace que ya era su amigo, ¿verdad? Ya no era necesario. Estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿qué libro creen que se refiera? A Lucas, exacto. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es hora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre, le contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fueron llevados a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esa es la introducción, el prólogo del libro de Hechos. Así que el segundo intento de Lucas es no solamente ahora narrar la vida, las enseñanzas de Cristo, como lo dice el versículo 1, lo que él hizo y lo que enseñó, sino ahora es narrar el desarrollo de la historia de la iglesia. Cómo comenzó la iglesia, lo vamos a ver en todas estas clases. Vamos a usar otras fuentes a la par, pero nuestra autoridad suprema, como en todas las clases, debe ser las Escrituras. Así que en este curso hablaremos acerca del libro de Hechos. Vamos a hablar de una manera que podamos entender el desarrollo de la iglesia. Tengo que decir algo: el libro de Hechos no es exhaustivo en que reúne todos los datos de la historia de la iglesia del primer siglo. El libro de Hechos tiene una composición de 32 años aproximadamente de la iglesia. Entonces no es mucho, no es tanto, no abarca todo el primer siglo, pero abarca los datos más importantes. ¿Por qué creen ustedes que el libro de Hechos debería estar en la Biblia? ¿Qué pasara si el libro de Hechos no estuviera en la Biblia? ¿Cambiaría algo? Yo creo que sí, porque es un libro bastante importante, porque precisamente es de lo que los apóstoles hicieron después de la ascensión, y es básicamente el cumplimiento de lo que Dios nos enseña. Fíjense lo que dice Adri. Es importante tener el libro de Hechos porque nos permite ver el cumplimiento de lo que Cristo dijo acerca de su iglesia y de lo que Cristo mandó a los apóstoles, ¿no es cierto? ¿Cuál era la gran comisión? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no está en contradicción, sino que dice el versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, cuando reciban el poder, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Era el cumplimiento de estas palabras que Cristo le había dado a los apóstoles. Y es importante, Hechos, porque si no, no tuviéramos de alguna manera la validez histórica de que se cumplió lo que Cristo había mandado a través de sus apóstoles y a través de la iglesia. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué creen que es importante Hechos? Para sellar los 4 evangelios como un, Ajá. como dice, cuando se termina una fiesta, ¿no? Vamos a cerrar con broche de oro. Ok. Como decir todo lo que está escrito por los 4 evangelios. Ok. Así está. Ok, es como un broche final, dirás, ¿no? Bueno, ya se tenían en ese entonces los 4 evangelios. no, todavía no, están recopilando todavía y justamente ya a partir de el año 68 probablemente se terminó de escribir Hechos, en el año 68. ¿Por qué pensamos que es el año 68? Porque termina el libro de Hechos, capítulo 28,
hablando acerca del encarcelamiento 2 años de Pablo, esto más o menos, porque algo tenemos que decir, es que Hechos es muy cronológico y es muy exacto en las fechas, y más o menos podemos remontarnos a que en el año 68 termina Hechos, y probablemente ya están en circulación algunas cartas y algunos evangelios, pero todavía no estaba, digamos, quizá el canon del Nuevo Testamento ya definido, ¿no? Porque estaba en composición. Recuerden Ya que estaba, sí, ya estaban circulando, e incluso las cartas del apóstol Pablo ya estaban siendo tomadas por algunos como palabra de Dios, al igual que el Antiguo Testamento. No sé si se acuerdan que Pedro dice esto, ¿no? Algunos indoctos toman las cartas de Pablo y de alguna manera las tergiversan, las malinterpretan, precisamente por su falta de precisión en el estudio, pero, y dice como las demás escrituras, lo que está diciendo Pedro es que ya también las cartas de Pablo tenían una autoridad en la iglesia, pero todavía no estaba la compilación completa del canon del Nuevo Testamento, que eso viene mucho después. Ahora, vamos a usar también otro libro a lo largo de estas clases, que es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Lo tienen ahí en la pantalla también escrito. Eusebio de Cesarea es uno de los primeros, se le conoce el padre de la historia de la iglesia, pero la verdad es que yo pienso que el padre de la historia de la iglesia es Lucas, porque Lucas fue el que primero sistematizó justamente y compiló datos históricos de fuentes confiables acerca de Cristo y acerca después de la iglesia en el libro de Hechos. Entonces, pero Eusebio de Cesarea es uno de los primeros en que compila de una manera ordenada la historia de la iglesia primitiva del siglo I hasta el siglo IV, donde él vive justamente y escribe esta obra, que es una obra importantísima para el cristianismo, hermanos. Importantísima. ¿Por qué es importante? Porque incluso Eusebio cita escritos que lamentablemente no han llegado a nuestra época. Escritos que fueron destruidos, escritos que fueron quemados, y recuerden que ha pasado la iglesia muchas persecuciones, pero también en Jerusalén, por ejemplo, en el año 70, ustedes saben de este incendio que hubo, se quemaron tantas cosas, tantos libros, hubo un desastre, ¿no? Y sucedió posteriormente también más persecución, más quemas y más esto, entonces se perdieron muchos escritos, y lo importante de Eusebio es que compila algunas cosas que ya lamentablemente no tenemos completas, tenemos partes, tenemos algunos manuscritos, pero Eusebio compila muy bien muchas fuentes que creemos muy importantes. Entonces, la historia eclesiástica de Eusebio la pueden encontrar en internet también, la pueden comprar también si quieren, pero búsquenla, léanla a la par. De hecho, yo les voy a encargar que mientras estemos leyendo los primeros capítulos de Hechos, veamos los primeros capítulos de Eusebio, que trata del libro de Hechos y de la historia de la iglesia. Entonces, hay otros datos que nos van a parecer muy relevantes, importantes, pero nuevamente nuestra fuente ahorita de conocimiento será las Escrituras, el libro de Hechos, y usaremos también Eusebio de Cesarea. Dice Juan Crisóstomo, que fue un padre de la iglesia, decía que muchos ni sabían de la existencia de Hechos. Yo me atrevo a decir que hoy en día, aunque sabemos de la existencia de Hechos, creo que no le damos la importancia que se debe. Entonces, por eso la relevancia de estudiar nuevamente este libro. Hay algunas cosas que quisiera que notáramos. Hoy vamos a hablar de la introducción meramente histórica, la próxima semana veremos más la introducción teológica y acerca del libro. El título del libro de Hechos de los Apóstoles no es original, digamos, a Lucas. Él no dijo, este es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue conocido por la iglesia mucho tiempo después así. Este título, algunos piensan que fue de alguna manera en respuesta a Marción. ¿Alguien recuerda a Marción de ustedes? ¿Hablamos de Marción alguna vez? Sí, pero no. Dice Narciso. Marción, recuerda que era una persona muy influyente dentro de la iglesia, incluso, que decía que de alguna manera el canon del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, debería de tener ciertas mutilaciones. ¿Por qué? Él decía que el cristianismo era una nueva religión que no tenía antecedentes en el judaísmo. Él veía el judaísmo de alguna manera con malos ojos y decía, no, el judaísmo, la religión de Israel, no está bien. Creo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente casi a Jesucristo, quien ha venido a revelarlo de una manera
amable y llena de gracia, pero porque la religión del Antiguo Testamento y del judaísmo es muy diferente, no vamos a tomar nada del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hizo? No tomó el Antiguo Testamento como parte de la Biblia. 9 cartas, 10 cartas del apóstol Pablo las adaptó a sí mismo y también hizo muchas adaptaciones de tal manera que quitó más de la mitad de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Lamentablemente, muchos sí abrazaron estas ideas de Marción, dijeron el Antiguo Testamento va en contra del cristianismo y ¿ustedes están de acuerdo en esto? ¿Estamos seguros que no? Pero no somos judíos, Jerónimo, ¿por qué debemos de leer el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento trae toda la vida también de Cristo. Eso es. Pero si no entiende uno el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como que no tiene caso de hacer estudio, ¿no? Exacto. Dios estableció a Cristo desde el inicio, desde el principio. Así es. Lo que dice Jerónimo, algo muy interesante, es que no podemos quitar el Antiguo Testamento y de alguna manera desconectarlo de nuestro Nuevo Testamento, porque lo que viene en el Nuevo Testamento es el cumplimiento ¿de qué? De lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, aunque habla explícitamente de la encarnación de Cristo, el Antiguo Testamento ya nos habla también de Cristo, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de que el tema de todas las Escrituras es Cristo, absoluto, desde Génesis capítulo 3 incluso, capítulo 1, claro, sí. Pero explícitamente, Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza ¿de quién? De la serpiente. ¿Quién es esa simiente? Esa simiente es Cristo, es el que derrotó a la muerte y derrotó a Satanás. Y Génesis, todo el Pentateuco, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, hablan de Cristo. Los libros poéticos hablan de Cristo, los libros proféticos hablan de Cristo, los libros históricos hablan de Cristo. Todo apunta hacia Cristo. Entonces, Marción no tenía una idea completa acerca de lo que, gracias a Dios, ahora entendemos nosotros. Pero en otro tiempo no lo entendíamos, no sé si a ustedes les pasaba. Antes yo no sabía que toda la Biblia hablaba de Cristo. Pensé que el Antiguo Testamento era la narración de un pueblo muy desconectado a mí, que poco tenía que ver conmigo, y después me doy cuenta que soy igual de terco que los israelitas, ¿no es cierto? Y tengo la misma necesidad de Cristo que los israelitas. ¿Te das cuenta cómo todas las escrituras hablan de una misma persona? Y Marción no veía esto, lamentablemente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron la iglesia? Le puso el nombre de Hechos de los Apóstoles porque Marción decía que los demás apóstoles, Pedro, Juan y todos los demás, eran falsos y que se desviaban de la enseñanza de Cristo. Dice, el único que es bueno, el único que se ha mantenido en las enseñanzas de Cristo es Pablo. Entonces le daba mucha importancia a Pablo, aunque lo interpretaba muy mal. Sin embargo, para él era el único verídico y todos los demás eran falsos. Por eso decía que los demás apóstoles deberían ser desacreditados. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Como de alguna manera fue adaptando este nombre, Hechos de los Apóstoles. Algunos, incluso uno de los primeros registros que tenemos del canon, casi como lo conocemos hoy en día del Nuevo Testamento, es el canon muratorio, ya lo hablamos también en clase. Y este canon le titula a Hechos de la siguiente manera, Hechos de todos los apóstoles, para de alguna manera enfrentar esta herejía de Marción de que los apóstoles, aparte de Pablo, eran unas herejes y se habían apartado de la verdadera fe de Cristo. ¿Por qué es importante entender, tener la necesidad en nuestras mentes de que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, estuviera Hechos? Como tú dijiste, Adri, une especialmente los evangelios al resto de las cartas de los apóstoles, al resto de las cartas especialmente de Pablo. Si no tuviéramos Hechos de los Apóstoles, ¿ustedes creen que hubiéramos tomado, o incluso la iglesia hubiera tomado como verídico el ministerio del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo era un apóstol, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Y dónde sale en Juan, en Lucas? No fue un apóstol que haya sido elegido por los 12, que caminó con Jesús, fue un apóstol elegido posteriormente. A ver, ¿qué hace un apóstol ser un apóstol? Que haya convivido con Jesús. Que había convivido con Jesús, ¿qué otra cosa?
que tuvo las enseñanzas y que, Ok. de hecho, mueren por causa de Jesús. Ok. Casi todos, Ok. con la excepción del apóstol del amor, Ok. Juan. Juan. Ok. Que de hecho, Juan, y bueno, y vemos ahí en la historia de la iglesia actos de fe sumamente poderosos. Junto a Juan trataron lo metieron en un caldero de aceite, ¿no? El que no se quemó. Que no se quemó, pero la fe de él súper poderosa. Otro acto de fe fue el caminar sobre el agua de Pedro. Bueno, pero se hundió, ¿no? Finalmente sí, pero dime quién desde ahí hasta la fecha ha dado pasos sobre el agua. Exacto. Entonces, se presenta ahí, bueno, más bien, Jesús les alza la fe a todos ellos. Hay una enseñanza especial en ellos. Entonces tienen que ser personas que han visto a Jesús, no solamente que lo han visto, sino que han convivido y que han recibido sus enseñanzas, ¿no es cierto? Y que han visto los grandes milagros de parte de Cristo. Algo muy importante es eso, ¿no? Ser discípulo directo de Cristo y tener obviamente este contacto con él, lo hacía un apóstol. Y a mí eso me hace sospechar de todos los que hoy se autodenominan apóstoles, ¿no? Incluso en sus redes sociales. Digo, el apóstol Benito Juárez me mandó un mensaje, ¿no? Me hace sentir muy especial. Pero fíjense, las características de un apóstol a la luz del Nuevo Testamento es que debería haber sido un testigo ocular de Cristo y haber recibido la enseñanza directa de Cristo. Eso es lo que hace un apóstol. Pregunta: si Pablo estuvo entre los 12, ¿por qué es llamado un apóstol en el Nuevo Testamento? Se llama apóstol de la sección, ¿no? Y a los gentiles. Pero ¿por qué se le conoce un apóstol si no estuvo con Jesús? Pero recibió las enseñanzas de los discípulos. Él conocía a los discípulos, sin embargo, él también tuvo un encuentro con Dios. El encuentro con Jesús que tuvo, yo creo que le dan medio. O sea, ¿quién en la humanidad puede cambiar de un día a 3 días? Eso sería grandioso. Y él fue. Entonces, yo creo que eso es el mérito que se le da a el camino de un momento a otro, sí, o sea, al ser cegado y el proceso no lo pasó, o sea, ya. No, pero déjame decir, ¿qué lo dice Adri? Dice, yo creo que es un apóstol porque cambió de la noche a la mañana. Déjame decirte que no, Adri. Romanos capítulo 7. Pablo dice, porque en mi ser interior, yo me deleito en la ¿qué? En la ley de Dios. Pero los miembros de mi carne, hay otra ley que se opone a la ley de mi espíritu. Dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, Pablo no era perfecto, no cambió, sí, un cambio radical. A lo que te refieres es que cambió de ser un asesino a ser un enviado, ¿no? Pero no fue perfecto, ¿eh? No me refiero a que haya sido perfecto, no, porque... Es que hasta te persinaste, Adri. No, a lo que me refiero es de que de dejar de ser un asesino y amar tanto a Dios y estar tan apasionado del Evangelio, bueno, muchos de nosotros lo hacemos por un proceso, por un tiempo, y él lo hizo así de 3 días acá. Claro, era humano y tenía las miles de imperfecciones. Y el mejor que nos puede enseñar acerca de las imperfecciones y de los pecadores que somos es Pablo. Claro. De hecho, Pablo tenía conocimientos totales del Antiguo Testamento y era un judío. Para escribir todo eso, está muy bueno eso que dicen. O sea, lo que cambia Pablo no fue simplemente una decisión que él dijo, hoy voy a cambiar, sino que se le aparece ¿quién? Jesús, camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Y le dice, Señor, ¿qué quieres? Y Jesucristo le da las instrucciones. En un sentido, recibe las enseñanzas directas de Cristo, una característica indispensable de un apóstol. Y después tiene encuentros con Cristo, incluso dice, ascendí al tercer cielo, ¿no es cierto? Y vi cosas que no se me permiten expresar, ¿no? Y para que no me enorgulleciera, Dios me mandó un aguijón. Entonces, Pablo había escuchado las enseñanzas de Cristo y lo había visto después de su ascensión, justamente, ¿no es cierto? Eso lo hace un apóstol. ¿Y por qué es importante el libro de Hechos en todo esto que estamos diciendo?
Porque el libro de Hechos nos provee un puente en el cual podemos pasar de los evangelios a las cartas de Pablo. Porque si no tuviéramos Hechos y la explicación que Hechos hace del ministerio del apóstol Pablo y de lo que la iglesia valida del apóstol Pablo, entonces estaríamos en un papel de decir no aceptamos a Pablo. ¿Por qué? Porque no caminó con Jesús y no aparece en los evangelios. Sin embargo, Hechos nos da este trasfondo histórico no solamente de Pedro, especialmente nos habla de Hechos de Pedro y de Pablo, no de todos los apóstoles precisamente, pero si no tuviéramos Hechos, sería muy difícil tener un trasfondo de alguna manera histórico y narrativo para entender las cartas de Pablo y las otras cartas también. Entonces es muy importante Hechos. Algunos comentaristas piensan que es el libro más importante de todas las escrituras. No, yo no puedo afirmar eso, pero sí creo que es muy, muy importante que tengamos Hechos de los Apóstoles. Bueno, esto da prueba de validez del ministerio del apóstol Pablo y nos ayuda a entender justamente todo lo que se escribe después de Hechos, Romanos, incluso no solamente las cartas de Pablo, sino también las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, y Apocalipsis, por ejemplo, también, ¿no? Nos provee un buen fondo histórico. ¿Qué otra cosa? En el segundo siglo, Hechos de los Apóstoles y Lucas se veían como un solo libro. Sin embargo, poco a poco la iglesia fue separando los 4 evangelios para llamarles nada más el evangelio. Entonces separaron Hechos de Lucas como un solo tomo, sino que lo juntaron con los otros evangelios. Ya en el segundo siglo, ya los 4 evangelios ya estaban de alguna manera, tenían la autoridad de la iglesia de que eran los evangelios que hablaban de Cristo. Y se llegó a tener una división en el canon del Nuevo Testamento entre evangelios y el apóstol. Evangelio y el apóstol. ¿Qué se refiere al evangelio? A los 4 evangelios, y el apóstol se refiere a las cartas del apóstol Pablo. Después, obviamente, ya se refiere también a las cartas de Pedro y de Juan y de Santiago, y de Judas. Pero al principio había esta división. Entonces, que la verdad es que es buena para tener una diferencia nada más ahí de evangelios y cartas, pero creo que nunca se debió haber separado Lucas de Hechos, porque ahora pensamos que se tratan de 2 cosas distintas. No. Hechos y Lucas son libros históricos, son libros con fuentes históricas, y no sé qué te ayuda eso a ti, porque podemos hablar acerca de esto, pero la verdad es que debería llenar nuestro corazón de tanta confianza en los libros que tenemos, porque no son libros que se le ocurrió a alguien, ¿no? Que dijo escribir algo lindo, sino que son libros documentados, libros que tienen una validez histórica, y no solamente dentro de la iglesia. Un honesto historiador que trata de interpretar los hechos históricos desde la neutralidad, sin sus presuposiciones, que eso es casi algo imposible, pero cualquier historiador, aunque no sea cristiano, reconocerá la documentación histórica del cristianismo. Y eso es algo que lo ha demostrado muchos apologistas o apologetas cristianos. Pero Lucas y Hechos nos proveen muy buenas fuentes acerca del por qué nosotros deberíamos creer en el cristianismo. Y bueno, esto simplemente es un dato que nos puede ayudar, pero que no es definitivo. Quien convence nuestros corazones, al final de cuentas, ¿es quién? Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? La razón nos ayuda, claro que sí, la razón nos ayuda, es válida, nuestra fe es lógica, nuestra fe es razonable, nuestra fe es histórica, porque al final de cuentas quien obliga a nuestros corazones es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es lo que le pasó al apóstol Pablo. Pablo tenía el conocimiento excelente del Antiguo Testamento. Fue hasta que Dios le cambió su corazón que él empezó a ver esto desde el Antiguo Testamento y empezó a ver a Cristo. Y por ejemplo en Hechos vamos a leer cómo Pablo debatía con los judíos en las sinagogas. ¿Y cómo debatía? ¿Qué les mostraba? ¿Qué dice Hechos? Dice que lo hacía a través del Antiguo Testamento, o sea, a través de las escrituras hebreas les mostraba acerca de Cristo. Entonces Pablo usaba el Antiguo Testamento para hacerles ver a estos judíos que Cristo era el Mesías. Eso fue hasta que el Espíritu Santo cambió su corazón. Algo importante también es que el libro de Hechos nos provee también un argumento en contra de muchos libros que estaban apareciendo en el segundo siglo. Estaban apareciendo Hechos de Pablo, Hechos de Pedro, Hechos de Juan, que eran libros que no tenían una validez apostólica. ¿Por qué razón? Porque estaban siendo escritos en el segundo siglo.
Los discípulos ninguno vivió 200 años, ni 150 años. A lo mucho, quizá Juan vivió 100 años, 90 y tantos años. Es el último apóstol, exacto, ya muy grande y quizá murió de muerte natural, a excepción de todos los otros apóstoles que murieron martirizados por el Señor. Pero, ¿cómo tú le adjudicas que Pablo escribió Hechos a mitades del siglo segundo? O sea, Pablo no estaba vivo, ni tampoco Juan, ni tampoco Pedro. Pero lamentablemente algo como siempre, ¿no? Incluso hoy día sucede, ¿no? Se levantan escritos de alguna manera que quieren reclamar la autoridad de personas que ya no están, que ya no viven, como son los evangelios, los libros apócrifos, por ejemplo, ¿no? El libro de Enoch. Muchos me han preguntado, ¿por qué no tenemos en nuestras Biblias el libro de Enoch? Es muy interesante, es muy fascinante y sí, es muy apocalíptico, nos explica a los ángeles, ¿verdad? Y si ya vieron la película, pues más visual, ¿verdad? Pero una de las razones por las cuales no los aceptamos es porque se escriben en un periodo donde estas personas no pueden escribir esto, porque ya murieron, ya, es más, Enoch fue llevado al cielo, ¿verdad? Y estos libros, especialmente en el Antiguo Testamento, los apócrifos, se escriben en el periodo donde de alguna manera le llamamos el periodo del silencio, donde ya no se escribe más profecía y más revelación, sino que después ya iniciamos el tiempo en el que Cristo se encarna y empezamos con los evangelios, ¿no es cierto? Pero por eso no los aceptamos. Por ejemplo, hay libros de no, sí se aceptan en la Wikipedia de África, son antiguos. Sí, exactamente. En algunas, de alguna manera, algunos... De hecho, el libro de no es sumamente interesante Sí. y habla proféticamente del diluvio y habla proféticamente de muchos eventos que pasan en realidad, o sea, que ya pasaron. Sí. Bueno, está muy interesante, pero tú lo podrías aceptar como que fue escrito por Enoch y podrías decir que es una escritura, es palabra de Dios. O sea, dijiste ahorita que no, okay, sí, ascendió como uno de los que ascendieron, pero entonces, y se escribió durante los 400 años de silencio, entonces no fue una letra o inspiración de Dios para el otro, sino debe ser para otra persona. Fue otra persona, la escribió otra persona, pero no podríamos decir que fue inspirada por Dios. Bueno, sí. Que la escribió en otro periodo, por ejemplo, también tiene un libro de Macabeos. Exactamente. O sea, y por lo que yo sé es que el libro de Enoch fue escrito por el mismo Enoch. No tenemos ese dato válido. Bueno, he leído que descubren escrituras de Enoch ahora ahí en Qumran. Pero son libros o papiros que ya si los tocas se deshacen. Entonces, pero, ¿qué crees, Jerónimo, que no datan más atrás del siglo, de los años del silencio? De hecho, son de la secta de los esenios. Y los esenios vivieron mucho tiempo después de Enoch, o sea, miles de años después. Entonces, por eso, o sea, aunque el libro al principio me hace sospechar, ¿no? Si las personas dicen, es que lo escribió Enoch cuando históricamente no es posible, eso ya nos hace sospechar. Y ahora, eso no está mal, que nos acercamos a un libro y lo leamos. Por ejemplo, Macabeos. Fue escrito por otro hombre, no fue escrito por Isaías, Jeremías, sin embargo, tienen un valor histórico. Y tienen un valor que de alguna manera nos refleja un poco de las costumbres judías, incluso en esta parte del misticismo judío, justamente el libro de Enoch. El libro de Macabeos nos habla un poco del trasfondo con los griegos y la invasión griega. Está muy buenísimo eso. Y son válidos que lo leamos, pero no los podemos tomar como inspirados por las razones históricas, cronológicas y sobre todo de contenido, Jerónimo. En muchas partes los libros apócrifos contradicen los libros canónicos. Esa es una de las razones principales por las cuales no lo aceptamos como parte del canon. Además, por la fecha de la historia, ¿no? Entonces, es una de las razones, y Hechos, de hecho, es uno de los libros que de alguna manera refuta los otros hechos que después salieron en el segundo siglo. ¿Por qué no podemos tomar estos hechos, que incluso algunos de ellos ya no sobreviven, pero algunos sí? ¿Por qué sí podemos leerlos, pero no podemos tomarlos como canónicos o como palabra de Dios? Porque se escribieron en un periodo donde los apóstoles fue imposible que lo escribieran. Así que es y mayormente fue escrita por la secta de los gnósticos. Creo que no sé si ya hablamos de los gnósticos aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces esto
Esto es un hecho. Aproximadamente en el 140, 160 del siglo segundo, justamente toma lugar hechos entre los evangelios y Romanos. El puente que une las narraciones históricas de Cristo y las cartas que explican la doctrina de Cristo. Esto es algo muy interesante. Algunos piensan, bueno, fíjense lo que dice un autor, Donald Guthrie. La importancia del libro de Hechos está en su presencia, en su preservación de los principales temas doctrinales presentados en la predicación apostólica, aunque no hay evidencia de un intento de desarrollar una teología sistematizada. ¿Qué es lo que dice este autor? Algo importante en el libro de Hechos es que aunque el libro de Hechos no es un libro de teología, aunque contiene mucha teología, su principal labor es histórica. Es muy importante entender porque nos da un excelente puente para ver que lo que Pablo enseña, lo que Pedro enseña en sus cartas, lo que Judas enseña, lo que Juan enseña, no está en contradicción con los evangelios, sino que está en armonía. Algo tan importante que también la iglesia tomó en cuenta es que para que un libro sea palabra de Dios debe estar en armonía con los demás libros. Esto es de alguna manera un testigo, un testimonio más bien de que estos libros fueron inspirados al final de cuentas por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede funcionar esto en un historiador? El Espíritu Santo inspiró a Lucas a investigar, a redactar y a compilar la información más confiable posible. Entonces, esto es muy, muy, muy bueno que podamos verlo. Ya se nos va a estar terminando la clase. Pero John MacArthur también dice lo siguiente en su comentario al libro de Hechos. Aunque Hechos es una obra de historia y no de teología, Hechos destaca, sin embargo, las verdades doctrinales acerca de la salvación. Jesús de Nazaret es proclamado con valentía como el Mesías esperado por mucho tiempo, y esa verdad se defiende hábilmente desde el Antiguo Testamento. También dice el libro de Hechos, también enseña mucho respecto al Espíritu Santo, a quien se le menciona más de 50 veces. Por eso algunos dicen que a Hechos se le debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de alguna manera el personaje central en el libro de Hechos. Bueno, además, obviamente, de la Trinidad, creo que es el Espíritu Santo el quien más se habla en el libro de Hechos, aunque el tema del libro de Hechos es el Evangelio. Lo vamos a ver eso en la siguiente clase. Él regenera, bautiza, llena y santifica creyentes, el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le ve eligiendo misioneros, dirigiendo sus funciones. El Espíritu presidió el primer concilio de la Iglesia y, en resumen, dirigió y controló todas las operaciones de esta. Esto lo vamos a ver a lo largo de estas clases. ¿Cuáles fueron las fuentes de Lucas para recopilar esta información? Número uno, es que Lucas fue un testigo presencial. Si leemos en el libro de Lucas, habla en tercera persona, ¿no? Ellos, los apóstoles, pero a veces también habla en primera persona, ¿no es cierto? En plural, la primera persona del plural, ¿no? Nosotros, yo, Pablo y los otros. La primera fuente es que Lucas fue un mismo testigo presencial. La segunda es que también las iglesias muchas veces tenían de alguna manera recopilación de sus memorias. Entonces, probablemente Lucas, eso es una probabilidad. No le estoy diciendo que es un dato histórico, es una probabilidad. Y eso es muy diferente a decir que eso es un dato histórico porque no lo tenemos. Pero es muy probable que las iglesias tuvieran memorias acerca de ellas mismas, de lo que sucedía. Entonces, probablemente aquí también Lucas echó parte de eso, y también tenemos que decir que Lucas tuvo parte con los apóstoles, tuvo convivencia con ellos. Entonces, eso lo pone a Lucas en una posición increíble, porque no solamente ya tiene algunas cartas, sino que tiene a los autores de frente de esas cartas. Entonces, por eso podemos confiar en lo que Lucas escribe. Ya para terminar, dice Martin Lloyd-Jones, que por cierto tiene unos libros muy buenos que no sé si el pastor los pueda conseguir aquí, se llaman Cristianismo Auténtico. Es uno de los mejores comentarios al libro de Hechos del doctor Martin Lloyd-Jones. Él dice, vivan en este libro, les exhorto, es un tónico, el mayor que conozco en la esfera del espíritu. Y pretendemos con esta clase no solamente darles una enseñanza histórica y teológica del libro de Hechos, pretendemos que el Espíritu Santo avive en nuestros corazones a través de su lectura. Y obviamente yo les voy a pedir que antes de estas clases oren Hechos,
lean Hechos en oración y busquemos al Espíritu Santo, que fue de alguna manera el único que pudo lograr lo que la iglesia logró. Contra toda expectativa, la iglesia era perseguida, eran muertos. ¿Y qué esperaría uno? Que la iglesia fuera exterminada, ¿verdad? Pero a finales del tercer siglo, cuarto siglo, más de la mitad del Imperio Romano, que tanto persigue a la iglesia, era cristiano. Algo sobrenatural que solamente tuvo que ser por obra del Espíritu Santo. Hasta aquí la introducción el día de